Hola amigos, ¿cómo estáis? El evento principal de la noche fue la conferencia de prensa de Vladimir Putin. Ocurrió muy tarde y se convirtió en una sensación, que ahora está siendo analizada y diseccionada por todos los principales medios de comunicación del mundo. El presidente ruso respondió a las propuestas hechas ayer en Kiev por la coalición de los dispuestos de una tregua de 30 días. Así, en pocas palabras, Vladimir Putin respondió proponiendo reanudar las negociaciones directas con Ucrania el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, sin ninguna condición previa. Putin destacó que Rusia está comprometida con un proceso serio en el que se eliminarán las causas profundas del conflicto y no se pueden descartar nuevos ceses del fuego. La propuesta de Moscú de negociar está sobre la mesa. La decisión depende de Kiev y de los sostenedores del régimen de Kiev. Por cierto, los observadores notaron que durante su discurso, Vladimir Putin utilizó el término guerra y no operación rusa en Ucrania. Recordemos que fue en Estambul donde en 2022 se interrumpieron las negociaciones por iniciativa de la parte ucraniana y Zelensky se prohibió mediante una ley especial llevarlas a cabo con Rusia. La nueva propuesta hecha en Moscú devalúa todas las declaraciones de ayer de la coalición, porque en cualquier caso la paz es mejor que una tregua. Y ahora las perspectivas del conflicto dependen enteramente de la respuesta que dé la OTAN, y ya ha sido rechazada. Según la BBC, la propuesta de Putin pone a Kiev en una situación difícil. Por un lado, Ucrania, con el apoyo de sus aliados, ha insistido durante semanas en que las negociaciones reales con Rusia solo pueden comenzar si cesan los combates. Por otro lado, Kiev está bajo presión de Estados Unidos y de Donald Trump, que quiere lograr un rápido fin a la guerra. Pero vamos a repasar lo que dijo Putin. El presidente ruso destacó que los que realmente quieren la paz no pueden no apoyar esta propuesta. El presidente de Rusia Vladimir Putin ofreció este domingo sus declaraciones. Para resumir los resultados de los eventos y reuniones internacionales ocurridos durante las celebraciones por el Día de la Victoria. Durante su discurso, el mandatario ruso declaró que propone reanudar sin condiciones previas las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania que fueron frustradas en 2022. En este contexto, reiteró una vez más que Rusia nunca ha abandonado el diálogo con la parte ucraniana. Esto lo hizo Kiev cuando salió de las negociaciones con Moscú. No fuimos nosotros quienes rompimos las negociaciones. Putin propuso reanudar las conversaciones directas el próximo jueves 15 de mayo, en la ciudad turca de Estambul, donde anteriormente se celebraron negociaciones entre las dos partes del conflicto antes de que Ucrania decidiera abandonarlas. Ofrecemos a las autoridades de Kiev reanudar las negociaciones. La propuesta incluye comenzar conversaciones el próximo 15 de mayo en Estambul, con el objetivo de establecer un alto el fuego y buscar una paz duradera. Hemos propuesto reiteradamente medidas para cesar el fuego y nunca hemos rechazado el diálogo con la parte ucraniana. No fuimos nosotros quienes rompimos las negociaciones en 2022, fue la parte ucraniana. En este sentido, a pesar de todo, proponemos que las autoridades de Kiev reanuden las negociaciones que interrumpieron en 2022, aseveró el líder ruso. Reanudar las negociaciones directas, sin ninguna condición previa. Proponemos comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, donde se celebraron anteriormente, y donde fueron interrumpidas, precisó Putin. A continuación, añadió que se prevé que tenga lugar una conversación telefónica entre él y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, para solicitarle asistencia para celebrar estas negociaciones. En paralelo, destacó que estas conversaciones podrían constituir un paso hacia una paz duradera y sólida, por la que aboga Rusia. Estamos comprometidos a mantener negociaciones serias con Ucrania, cuyo objetivo es eliminar las causas profundas del conflicto, y establecer una paz duradera y a largo plazo para el futuro histórico. No descartamos que durante estas negociaciones sea posible acordar algún nuevo alto el fuego, y un alto el fuego real que sea respetado no solo por Rusia, sino también por la parte ucraniana, precisó Putin. Asimismo, expresó que la reanudación del diálogo directo podría ser el primer paso hacia una paz sostenible a largo plazo en vez de ser el prólogo a una continuación del conflicto armado. Después de que las fuerzas armadas ucranianas se hayan rearmado,
reequipado y están cavando febrilmente trincheras y nuevos bastiones. ¿Quién necesita una paz así?, se preguntó Putin. En esta línea, aseveró que la decisión de aceptar la propuesta de Moscú ahora depende de las autoridades ucranianas, y de quienes las manejan, que según Putin, guiados al parecer por sus ambiciones políticas personales más que por los intereses de sus pueblos, quieren continuar la guerra contra Rusia de la mano de los nacionalistas ucranianos. Rusia está dispuesta a negociar sin condiciones previas. Ahora hay hostilidades, una guerra, y nosotros proponemos reanudar unas negociaciones que fueron interrumpidas, y no por nosotros, manifestó Putin. ¿Qué hay de malo en ello? Los que realmente quieren la paz no pueden no apoyarlo, hizo hincapié el mandatario. Luego, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, comunicó que las negociaciones en Estambul se llevarán a cabo en el nivel apropiado. Mientras que Yuri Usakov, asesor presidencial ruso, aseguró que se realizarán teniendo en cuenta la situación real. Además, Putin recordó que su país ha sido el iniciador de 2 treguas temporales en el conflicto ucraniano, algo que el régimen de Kiev no acató y sigue rechazando. Así, a finales de abril, el mandatario ruso decidió declarar una tregua de 3 días, desde las 00 del 7 al 8 de mayo hasta las 00 del 10 al 11 de mayo. Con motivo de las celebraciones del 80 aniversario del Día de la Victoria y basándose en consideraciones humanitarias. No obstante, las autoridades del régimen de Kiev, recalcó Putin, no respondieron en absoluto a la iniciativa de Rusia, continuando con los ataques a gran escala. Además, añadió que han transmitido a sus colegas en Occidente, que, en su opinión, buscan sinceramente un acuerdo. La postura de que Moscú no descarta la posibilidad de prorrogar el alto el fuego anunciado con motivo del Día de la Victoria en el futuro. Pero después de analizar lo que ocurrirá en estos próximos días, en función de los resultados de cómo responda el régimen de Kiev a la iniciativa de Rusia. En este contexto, indicó que las autoridades de Kiev ya lanzaron ataques a gran escala entre el 6 y el 7 de mayo. En el ataque participaron 524 drones y varios misiles de fabricación occidental. Al mismo tiempo, se utilizaron 45 lanchas no tripuladas en el Mar Negro, enfatizó. Durante estos 3 días de nuestro alto el fuego declarado del 8 al 10 de mayo, hubo 5 intentos selectivos de atacar la frontera estatal rusa cerca de la provincia de Kursk, y en el cruce con la provincia de Belgorod, agregó, señalando que también se lanzaron 36 ataques más en otras direcciones. Todos estos ataques, incluidos los intentos de entrar en territorio ruso en las provincias de Kursk y Belgorod, han sido frustrados. Nuestros expertos militares creen que esas acciones no tuvieron ningún significado militar, se llevaron a cabo únicamente por razones políticas. El enemigo sufrió pérdidas muy importantes, dijo Putin. De la misma manera, durante la Pascua Ortodoxa, Putin anunció la suspensión de las acciones militares en Ucrania del 19 al 21 de abril con motivo de la festividad. La tregua fue aceptada por Kiev, que, no obstante, la violó 4.900 veces. Además, el régimen de Kiev violó unas 130 veces la moratoria acordada por Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, que preveía cesar los ataques contra las instalaciones energéticas rusas por 30 días, del 18 de marzo al 17 de abril. Por otra parte, Putin dio las gracias a todos aquellos que participaron en los eventos conmemorativos por el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria. En particular a quienes llegaron a la capital rusa a pesar de las amenazas, chantajes y obstáculos. Además, Putin comentó las amenazas por parte del régimen de Kiev contra quienes presenciaron el desfile celebrado en la Plaza Roja el 9 de mayo. ¿A quién trataban de intimidar entre los que vinieron a Moscú? Los que vinieron no son líderes por su posición, son líderes por su carácter, por sus convicciones y por su disposición a defenderlas, expresó Putin. ¿Y quién trató de intimidarlos? Los que se ponen firmes, saludan y aplauden a los antiguos soldados de las SS, y aclaman como héroes nacionales a los que colaboraron con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, planteó Putin. Me parece que se trata de un atentado con medios claramente inadecuados,
Los que lo intentan no están a la altura del alcance que ellos mismos esperan, agregó Putin. Vladimir Putin también destacó que la presencia de los líderes de 27 países de la Comunidad de Estados Independientes, África, Asia, Oriente Medio, Europa y América Latina, así como unos 10 jefes de organizaciones internacionales, fue testimonio inspirador de verdadera consolidación en torno a las ideas y valores perdurables de la victoria común para todo el mundo. Quisiera expresar mi gratitud por la mediación y los esfuerzos encaminados a una solución pacífica de la crisis ucraniana emprendida por nuestros socios extranjeros. Entre ellos figuran China, Brasil, los países africanos, los de Oriente Medio y, más recientemente, la nueva administración estadounidense, manifestó. Asimismo, expresó su esperanza de que este espíritu de solidaridad y armonía presente durante los días festivos en Moscú ayude a construir una cooperación y una asociación fructíferas en aras del progreso, la seguridad y la paz en el futuro. A mediados de marzo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que su país está de acuerdo con la propuesta de una tregua, pero este cese de hostilidades debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana, terminó Putin. Tremendo discurso de Putin que no deja títere con cabeza. Llamó las cosas por su nombre, y ridiculizó de facto la reunión de los frikis de la Unión Europea, que no sé qué comerán cuando van a Kiev, que les hace poner las condiciones del derrotado al que va ganando la guerra. Y ojo de nuevo a la observación que requiere el que Putin se haya referido por primera vez al conflicto con el término guerra. Además de referirse ante el mundo, llamando a los nazis con el término de nacionalistas ucranianos, para que quede claro que son nazis. Sobre el discurso, el periódico Pravda ha publicado lo siguiente: la tregua como trampa, la coalición de los dispuestos no busca la paz, sino la capitulación de Rusia y ayer nos ofrecieron una tregua de 30 días. El tono mismo de la propuesta de la llamada coalición de los dispuestos era abiertamente grosero y agresivo. No se trata de una iniciativa de paz, sino de un ultimátum disfrazado. Si Rusia aceptara de repente una tregua de ese tipo, no sería solo una concesión, sería una gran derrota política para Putin. Y después, como en cadena, puede seguir todo lo demás, aumentar la presión, ceder ante nuevas exigencias, y, finalmente, la capitulación. Porque nadie los detendrá, los rematarán hasta el otoño, cuando Occidente espera una nueva ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reforzadas con personal y equipamiento occidental. Y sigue Pravda, ayer nuestro presidente enfatizó claramente que la respuesta más lógica a esto es un rotundo no, y destacó que Moscú está lista para negociar directamente con Kiev, pero esto no implica necesariamente que cese las hostilidades. Todo está claro, incluso sin bonitas formulaciones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atravesando serios problemas y están llevando a más gente. Si no se les da un respiro, todo podría desmoronarse a finales de año. Por eso tienen tanta prisa en pedir una tregua bajo el pretexto de la humanidad, pero en realidad quieren reagruparse, reunir reservas y lanzarse de nuevo a la batalla. Al mismo tiempo, no se habló de ningún alto el fuego simétrico. Ucrania continúa la movilización y Estados Unidos sigue suministrando armas. Y si Rusia hubiera aceptado ese respiro, en un mes habría recibido un ejército enemigo descansado, equipado y con nuevos planes para la ofensiva. Ayer se habló de 22 puntos de un determinado documento, otra vez una ficción. Una forma de encubrir los verdaderos planes de negociación que se están tramando tras bastidores. La pregunta clave es, ¿quién sería el garante del alto el fuego y quién supervisaría su cumplimiento? Por cierto, ya no se descarta que se discuta un posible contacto entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, hasta llegar a un acuerdo sobre la fecha y el formato de la cumbre. Y ahora la coalición se tambaleará, especialmente Macron, a veces tiene fuerzas de paz, a veces tiene misiles, en Moscú ya no reaccionan ante esto. No se aceptan llamadas ni ofertas de París, ahora también han enviado ahí al alemán Merz, y los intentos de comunicarse por teléfono terminan en silencio. Los países que suministran armas, patrocinan la guerra y amenazan con sanciones. ¿Qué tipo de negociadores son? Medvedev dijo ayer, vete al infierno.
No se especificó a quién va dirigido, pero el significado es claro. Rusia estará lista para negociar con la Unión Europea si hay señales adecuadas. Pero no han estado ahí desde marzo de 2022. Todo lo que se escucha de ellos son nuevas amenazas y ultimátums, y se creen seriamente que se puede obligar a Rusia a elegir. Ayer Londres advirtió, si Moscú se niega, Kiev recibirá más armas, pero ahora tienen que responder a la oferta de Estambul. Aquí ambas opciones están perdiendo, no pueden estar de acuerdo y tampoco pueden negarse. No tienes que acudir a tu abuela, ellas solo entienden movimientos fuertes, y cualquier compromiso se percibe como una invitación a ir aún más lejos. Las negociaciones serán una herramienta para ellos, ganar tiempo, reagruparse, cavar trincheras y fortalezas, como dijo anoche nuestro presidente. Como no pueden ser honestos, por lo tanto, no habrá más conversación, terminó el artículo de Pravda. Tremendo repaso a Occidente por parte de Rusia, que no augura otra cosa que la guerra escalará hasta que Rusia consiga los términos de paz por los que empezó el conflicto. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.